Amigos, sean bienvenidos de nuevo a su podcast favorito, Paradigma 21. De nuevo, gracias por estar aquí, por estar escuchando y por estar presentes en este podcast que cada vez va creciendo más. El día de hoy les traigo un tema interesante que siempre he querido tocar aquí en Paradigma 21. Sabemos que los temas que suelo tocar inclusive abarcan niveles políticos, sociológicos, que es lo que me gusta implementar, ¿no? en esta área del podcast, sobre todo cuando trato de hacer un monólogo o una investigación por mi parte, vaya, ¿no? Sin un invitado en sí, que claro, con un invitado sería más como un debate, por las razones distintas que tiene cada quien y su parte individual de pensar y de su criterio propio, que al final de cuentas es algo que quiero que ustedes tengan. Y recordemos pues, que la actividad social del Paradigma 21 en sí es crecer como individuos, como crecer como información que tenemos al acceso e informarnos muchísimo más sobre los temas que acontecen hoy en día. Hay un tema que me gusta mucho, que quiero tocar con ustedes, que es el nacionalismo, que yo siento que es un paradigma que va cambiando continuamente o también puede que no. A final de cuentas es parte de la humanidad, es un concepto yo creo que erróneo o idóneo también para ciertas personas. Y pues vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿En qué concepto, cómo podemos abarcar lo que es el nacionalismo? Ya que si es bueno o malo, ahorita veremos eso. Yo creo que el nacionalismo en sí es misterioso. No puedo darle un concepto en sí con un énfasis bueno o malo. Sin embargo, creo que es parte fundamental de la sociedad como tal y de la historia humana. Yo creo que es parte social, histórica y cultural de una sociedad en el planeta Tierra, aquí como los humanos que hemos fabricado nuestra propia realidad, nuestros propios gobiernos, nuestra propia sociedad. Creo que el nacionalismo es más una arma inclusive, ¿no? Puede ser una arma incluso para ser promovido como una terrible excusa para la expansión, si así lo queremos decir en pocas palabras. Sabemos que el nacionalismo propio ha ocasionado distintas guerras, distintos ataques por parte de nosotros los humanos hacia otros humanos y erradicar la misma raza que nosotros conocemos. Hablando de un concepto interesante del nacionalismo, entrando en área formal, podemos verlo como mexicanos, ¿no? ¿Qué es el nacionalismo para nosotros como mexicanos? Pues puede ser una parte que abarca muchos temas, ¿no? Inclusive puede ser el deporte, que nosotros como humanos tenemos el fomento a tener ciertas disputas entre nosotros, a competir, y esa misma competición se lleva a otros grados que pueden ser invocados por el nacionalismo, como la política, como las guerras que han existido a través de los tiempos, etcétera, remontándonos a un caso, ¿no? En específico, por ejemplo, entre Argentina e Inglaterra, ponerlo en la mesa este tema, ¿no? Por ejemplo, en el Mundial del 86 entre México, cuando hubo el Mundial en México, Argentina contra Inglaterra, jugaron y en ese entonces acaba de pasar la guerra de las Maldivas entre Argentina e Inglaterra, peleando un territorio de unas islas que estaba cerca de Argentina. Sin embargo, pues por ahí habían dicho, ¿no?, que Inglaterra se había llevado a cabo estos tipos de islas únicamente para ellos, y obviamente el dispute entre el deporte de Inglaterra y Argentina en un partido de fútbol se lleva más allá de la cancha, ¿no? Es algo político inclusive, es algo que a las naciones les interesa que su país como deportivamente gane para llevarse esta medalla, si lo queremos llamar así, ¿no? O esta venganza inclusive, ya que esa guerra la ganó Inglaterra y el partido lo ganó Argentina. No lo digo yo, no lo digo como un concepto mío, sino que pues, está en las historias, está en la entrevista. En aquel entonces Maradona mismo lo dijo en el entretiempo o antes de salir a la cancha, ¿no?, que estos tipos habían matado a sus primos, a sus hijos, a sus amigos, de todos ellos, ¿no?, de los argentinos, y que les tocaba poner en alto su país a través del deporte. Es a lo que voy. Una cosa es el deporte, una cosa es el fútbol, es un caso en específico, ¿no?, pero se van hacia temas relevantes como la política, la cultura, el nacionalismo, que al final de cuentas es lo que abarca todo esto. El nacionalismo lo podemos ver como una parte de identificación nacional, como una parte de pertenencia también, que puede ser que como humanos necesitemos o no, ya que pues de eso se trata, ¿no?, el Paradigma 21, que implementemos nuevas ideas, que abarquemos nuevas posibilidades de resolver ciertos temas y no quedarnos en los que siempre hemos estado pues estando presentes, ¿no?, a través de la historia, que sabemos que no han llegado cosas muy buenas, inclusive han llegado a
que las peores pesadillas de los humanos se hagan realidad, como las guerras, que son a través del nacionalismo. Yo creo que el nacionalismo puede llevar a cosas extremas. No siempre puede ser bueno, como les decía, nosotros como mexicanos podemos identificarnos, no sé, con un deporte, con el equipo de fútbol, con la selección mexicana, un ejemplo, ¿no? Que yo estoy seguro que más del 50% de la nación apoya ese deporte, le gusta ese deporte y se identifica con la playera verde de la selección mexicana. La política ahora puede ser, por supuesto, un motivo de nacionalismo. Sin embargo, creo que México a lo mejor no ha estado tan arraigado e imponente en ese aspecto político tan alto que se puede llevar a cabo en una parte nacionalista hacia un partido político. Podemos hablar de dictaduras, podemos hablar de momentos interesantes, o sea, yo creo que es un concepto que se puede llevar a través de la historia humana como una razón cultural, social, que moviliza y que mueve a todas las partes humanas y en una sociedad como tal que lleva a un cambio, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que el nacionalismo es un concepto inventado por nuestra propia mente y por nuestra propia mala decisiones hacia quienes somos, hacia quienes implementamos y decidimos ser que son nuestros representantes. El nacionalismo, pues yo creo que esa es la parte principal de las guerras, junto con el racismo, ¿no? Y esas dos yo diría que son las partes fundamentales. Al final de cuentas, el nacionalismo es la idea de pertenecer a una parte importante, ¿no? Y que tienes un grupo de confianza que tú tienes que defenderlos a ellos y ellos a ti. Es como una familia, pero una familia a nivel nacional, a nivel enorme. Hablando de estos temas, yo creo que a mí lo que me gustaría abarcar en este tema es cómo se podría erradicar una nacionalización, el nacionalismo, cómo podemos erradicar ese fanatismo hacia la nación, hacia el color de la playera, hacia el color de tu bandera, hacia el propio himno nacional, que de nuevo, ¿no? Siendo nosotros mexicanos, decimos, no, nuestro himno es el himno más bonito del mundo, o la marsellesa con los franceses pueden decir eso, o inclusive Estados Unidos puede decir eso con su propio himno, ¿no? Yo creo que representa una idea distinta en cada país y cada país puede pensar que su himno nacional es el más lindo de todos. Esto puede ser bonito, obviamente, ¿no? Al final de cuentas, nosotros como humanos, nuestro instinto como tal es cuidarnos y pertenecer a una sociedad, pertenecer a un grupo y sentirnos parte de ella, que es lo que yo creo que es el punto número uno del nacionalismo, ¿no? Lo que ellos abarcan es su arma más fuerte, ¿no? Que tú te sientas parte de ello y que representes y defiendas a esa nación, a esa sociedad, a sus colores, a ese himno. Al final de cuentas puede ser bonito, ¿no? Como todas las culturas, imaginemos que no existe el nacionalismo, que es hacia donde yo voy. Al final de cuentas el nacionalismo lleva hacia la cultura, ¿no? De cada país, hacia sus cánticos, su comida, su gastronomía, sus dibujos, sus pieles con los que se visten, su vestidura. Todas esas son cosas que conllevan al nacionalismo y crean una identidad propia de donde viven. Sin embargo, yéndonos a un lado extremo, que todo lo bonito que acabo de mencionar es parte de eso, podemos irnos a los casos que conocemos, ¿no? Que vamos a entrar al tema interesante aquí sobre los posibles, no los posibles, nos viene la razón de por qué existieron y todavía existen aquellos dictadores, ¿no? Que han hecho parte de nuestra historia humana, una historia de pesadilla en ciertos momentos. Por mencionar algunos, puede ser Adolf Hitler, puede ser Joseph Stalin, puede ser Francisco Franco, Videla en Argentina, Stalin, Pinochet. Son varios los dictadores que han estado dentro de nuestra historia, que han ocasionado bastantes muertes, ¿no? Bastantes violaciones a los derechos humanos, desapariciones, violaciones, desapariciones, muchos otros motivos que han hecho que la pesadilla del humano se haga realidad. Hablando de Adolf Hitler, ¿no? Pues sabemos bien que su discurso a favor de la raza aria y que ellos son más fuertes, que ellos son mejor, que tienen mejor calidad, más fuerza, más inteligencia, siempre va a ser como que el punto uno para explanarse hacia lo demás que fue. Y obviamente el discurso antigónico, ¿no? Hacia la parte mala de quien ellos pensaban que eran los judíos en esta parte, señalar a un enemigo en común, que la nación piense que siempre va a haber un enemigo en común del por qué echarle la culpa a todos estos, ¿no? Bueno, los dictadores que yo acabo de mencionar, pienso que todos han salido a través del nacionalismo, si bien su arma más fuerte es el nacionalismo, ¿no? Como les decía, ¿no? Yo creo que
De hecho, hay un documental en Netflix que se llama cómo llegaron allí o cómo hacerte un dictador, me parece que se llama así, y explican como las 7 fases que existen o que ellos creen que se elaboraron para que estas personas llegaran al poder. Que al final de cuentas el poder, por supuesto, es lo que puede corromper al humano, que si el humano nace corrompido o se corrompe bajo el concepto de la sociedad, pues es otro tema, pero también bastante interesante. Ustedes debátenlo y piénselo. Y, por ejemplo, ¿no? Lo de Hitler es el más famoso, digamos, ¿no? Sin embargo, Rafael Videla, en Argentina también tiene su concepto de dictador bastante fuerte, entre muchos otros, ¿no? Francisco Franco en España, todos ellos tienen unas cosas en común que cuando yo las estuve investigando, que cuando hice la investigación me sorprendieron, ¿no? Al final de cuentas creo que sí son varias cosas las que tienen en común. Creo que es un concepto que se idealiza para ellos, para así fomentar su poderío hacia las masas, porque al final de cuentas somos eso, ¿no? Somos masas que son gobernadas por una parte, por las personas que buscan el poder a través de nosotros. Pues yo creo que en primer lugar está cómo ellos pueden conquistar el poder, ¿no? Es una parte interesante de cómo ellos van a conquistar ese poder, cómo ellos van a hacer esas situaciones para que se haga realidad en su mente todo lo que ya traen abarcado, ¿no? Que al final de cuentas creo que nace un dictador a través de una mala economía, una mala política, a través de un momento nacional malo en el que las cosas no van adecuadas en su nación, así como lo fue Hitler después de la Primera Guerra Mundial, que Alemania pierde y con el Tratado de Versalles Alemania sale perdiendo, obviamente, ¿no? Ya que tiene que pagar a otras naciones por lo que hizo y se queda esta nación en bancarrota y con la moral hacia abajo. De ahí surge un líder, si así lo queremos llamar en ese entonces, que dice lo contrario, ¿no? Dice, no, ese contrato está malísimo, nosotros somos los mejores, tenemos ciertas cosas para salir adelante y al final de cuentas todo lo que nos ha pasado es por culpa del área afectada que fueron los judíos en ese entonces. Entonces lo primero que hacen ellos es levantarse de una mala racha que lleva su nación, juntar esas voces, esos crímenes, esas inconformidades que llevan los ciudadanos hacia el país y confrontarlos hacia un mismo rival, ¿no? Señalar a alguien, decir, ¿sabes qué? La culpa es de él o de ellos o de esta nación, crear se le dice bandera falsa, me parece, ¿no? Es un enemigo falso en la que toda la nación voltea a ver a ese enemigo y diga, no, si ellos son los culpables y si los erradicamos, la nación puede crecer, puede mejorar. Es lo que todos han hecho a final de cuentas. El nivel de nacionalismo también lleva al fascismo, que es lo que estaba de moda entonces, junto con Joseph Stalin. Pero no sé si era Joseph Stalin, no me estoy confundiendo. Perdón, es Benito Mussolini. Benito Mussolini en Italia, ¿no? Que fue como que la mano derecha de Adolf Hitler en ese entonces. Los dos fascistas, los dos con una idea común entre quién era el enemigo y por qué deberían de acabarlo con él. Sin embargo, Benito Mussolini pues fue como que más hacia su propia gente, ¿no? Mató a millones de italianos en su propio país, no le importó que fueran de su misma raza. Este es un caso que también se repite en muchos otros, ¿no? Como Pinochet con los chilenos, como Videla con los argentinos y muchos otros, ¿no? Inclusive podemos hablar de México en una dictadura como lo fue el PRI, por más de 70 años seguidos gobernando México, con elecciones robadas y con miles de desaparecidos, miles de muertes. Al final de cuentas es otro tema. Todo esto conlleva a que ellos quieren el poder, a que ellos están señalando a un común enemigo para que todos señalen y ataquen a ese juntos y se vean una unión nacional. El nacionalismo abarca una fuerza armada que puede ser gobernada por el miedo. Yo creo que los dictadores gobiernan con el miedo. Su arma número 1 y su arma número 2 o de la misma puede ser los medios de comunicación. Los medios de comunicación obviamente son los que tienen la voz, la palabra, los que sacan a las demás personas para que vean la realidad, sus conceptos, y poco a poco se pueda ir analizando un poco la situación en la que el país está pasando. Y los medios de comunicación, que su cuestión número 1 de ellos es informar, también puedes informar. Puede ser controlar la verdad, al final de cuentas. Otra forma de decirlo, de tener los medios de tu lado, es controlar la verdad.
es la verdad que tú crees que va a ser adecuada para tu país, para la gente que quiere que escuche y que vea, es que la verdad no va a ser contada como debería ser, que muchas veces es así en las naciones y en nuestro actual mundo, que siempre ha sido así, creo yo. Son las fuerzas número uno para que ellos gobiernen, tengan una dictadura que va a empezar, que al final de cuentas siempre acaban y acaban de lo peor, de lo peor que puede ser. Sin embargo, creo que controlar a los medios de comunicación es una gran arma para ellos, ¿no? Eh, Controlar la verdad, que ellos crean una nueva sociedad, es otro concepto que ellos quieren, obviamente, ¿no? Ellos entran bajo una sociedad que ellos aborrecen, que ellos están echando la culpa a todo lo que está mal de esa sociedad, por lo tanto tiene que cambiar todo de eso dentro de la sociedad. Y por ejemplo, ¿no? Que vemos aquí en México, ¿no? Que cuando entró Morena y sale el PRI, sale el PAN, entra un nuevo tipo de política mexicana y abarca muchos otros tipos de cosas, ¿no? Siempre que hay un cambio de presidente, inclusive, o sea, uno del partido político, hay cambios en la economía, hay cambios en la política, hay cambios en la seguridad. Ahora imagínense con un dictador que quiere erradicar, quiere cambiar todo lo que ya existía, obviamente va a haber desestabilización económica, desestabilización en la sociedad y muchos otros factores importantes que llevan a una guerra civil, como lo fue, por ejemplo, con Francisco Franco en España, que llevó la primera guerra civil española. Y Francisco Franco, en su caso, por ejemplo, estuvo, si no me equivoco, más de 50 años bajo el poder de España y pues buscan todas las cosas atroces que hizo ese dictador, ¿no? En España. Al final de cuentas creo que el poder se le sube demasiado hacia los dictadores, es su arma favorita y esta determina que ellos quieren el poder para siempre, que ellos quieren que su punto de vista, que su forma de gobernar siga, inclusive si ellos ya no están, ¿no? Dejar a sus hijos, al nepotismo, darles un número uno y el lugar más valioso de que ellos tienen que seguir porque ellos ya se van y al final de cuentas ellos tienen la razón porque son parte de su linaje familiar. O si bien, si creen que si ellos pudieran evadir la muerte y seguir gobernando hasta el final, lo harían sin ningún problema, ¿eh? Es el concepto que yo creo y que ellos siempre han hecho común por el tiempo que han gobernado dentro de sus naciones y eso es lo que se lleva a un nivel popular para que esos tengan sus razones de ser, ¿no? El populismo puede ser una razón hoy en día como para que exista una dictadura, el populismo... sobre todo en Sudamérica, me parece, Sudamérica y Latinoamérica, el populismo está siendo muy fuerte. Vean las elecciones que han ganado los últimos presidentes, yo creo que han ganado gracias al populismo y porque también pues, las cosas no han estado tan bien dentro de esos países como en México para votar por el mismo partido o el similar y pensar que todo va a seguir o que todo va a cambiar cuando en realidad sigue mal o empeora. Eso fue el caso aquí en México, ¿no? Que el populismo gana porque, para empezar, es un punto, ¿no? Pero gana también porque el rival está de la peor manera que podemos ver en la historia, no tiene 1% ni un gramo de veracidad en todo lo que dice, ni sus propuestas, ni sus ideales, ni nada, entonces por eso cambia el gobierno aquí en México, ¿no? También otra cosa que me di cuenta al investigarlo es que ellos crean una fuente de información propia. Ellos erradican cualquier otro tipo de información, tratan de erradicar la imaginación inclusive, ¿no? Vi que varios de los dictadores como Adolf Hitler o Videla, por ejemplo, quemaron muchas bibliotecas en sus países, ¿no? Obras de Albert Einstein, de Pablo Neruda, obras inclusive de García Márquez en Argentina fueron quemadas, entonces vemos que buscan quitarle esa veracidad, esa importancia a la imaginación de quienes somos en realidad, ¿no? Eso es importantísimo ver cómo ellos tratan de fundamentar ese concepto y quitarlo, ¿no? Vienen de un solo movimiento, obviamente reprimidos de esas crisis y quieren convertir uno nuevo, pero al final de cuentas ese concepto pues es terrible, ¿no? Obviamente no es algo que a mí me gustaría y es algo horrible, sin embargo la opinión propia de uno es que el nacionalismo debería dejar de existir. No digo que ahorita, por supuesto, por cómo estamos, pero imagínense en un siglo más, ¿por qué no? Si es que seguimos aquí, que Dios lo permita, pues que todo cambie, ¿no? Que el nacionalismo se erradique. Eso es lo que yo he hablado aquí otras veces en Paradigma 21, sobre las fronteras, sobre los puentes que se ponen, sobre las barreras que se ponen unos países con otros para que no pasen los ciudadanos y exista esa división entre ciudadanos, esa distinción entre cada persona que vive en el planeta Tierra y va a otro país y los ve diferentes, ve distintas culturas, distintas costumbres. Pero al final de cuentas es bueno, ¿no? Siempre abrirse y embarcarse en una nueva aventura en otro país. Sin embargo, pues es parte de darse cuenta de que el concepto va cambiando, ¿no? Los humanos van cambiando.
el concepto de los hermanos y de la sociedad tiene que cambiar de algún punto en la humanidad, y para esto pues se tienen que erradicar estos conceptos de la nación, de las fronteras, de las guerras. Esto yo creo que erradicaría muchas guerras, erradicaría muchos problemas y al final de cuentas unirse, tener una unión, yo creo que es la solución para muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Poco a poco se tienen que ir implementando más esas ideas. A lo mejor lo podemos ver con los refugiados, que tú vas a un país de Europa y hay muchos que son de otras naciones, que no necesariamente son españoles o franceses o alemanes, o como en este caso los ucranianos han estado saliendo mucho